De su amplia trayectoria, licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Guanajuato, especialidad en Negociación Colectiva, posgrado en Derecho Constitucional, en Ciencia Política y en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España, diplomado en Dirección y Gestión Local por Civitas y la Universidad de Granada, y doctorado en el programa de la Universidad de Guanajuato, Universidad de Granada. Se ha desempeñado como coordinador del Departamento de Acción Social y Cultural, secretario y secretario administrativo, coordinador académico del área de Derecho Social y Ciencias Socioeconómicas y director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Asimismo ha sido asesor jurídico, coordinador de asesores y director general de apoyo parlamentario dentro del Honorable Congreso y asesor externo del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. Ha publicado varios libros, entre ellos Afores, Manual de Información, La ética del auditor y apuntamientos de seguridad social, y muchos otros artículos publicados en revistas. Actualmente es titular de la Notaría Pública número 2 en Villagrán, Guanajuato. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a darle el uso de la voz al doctor José Cervantes Herrera y le damos un fuerte aplauso para Gracias. Muchas gracias, licenciado Anguiano, por la presentación. Gracias por la invitación. Y gracias por su asistencia y por estar aquí y compartir algunas reflexiones en torno a las reformas, a las enmiendas que sufrió la Ley Federal del Trabajo en noviembre del año pasado, como todos ustedes saben. Haré algunos comentarios sobre las enmiendas que yo estimo relevantes de la Ley Federal del Trabajo, no sin antes hacer una especie de introducción que me parece indispensable para entender, incluso para procesar las reformas que la Ley Federal del Trabajo ha tenido. Una primera reflexión es que el derecho al trabajo, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, es una de las ramas del derecho tal vez más sensibles a los cambios sociales, a los cambios económicos y ahora fundamentalmente a la globalización. Sin duda, los modos de producción han cambiado, el modelo fordista de producción cada vez, diríamos, tiene menor presencia. Hoy los modos de producción exploran o se ubican en otros escenarios, ya no es la clásica empresa, incluso ya la definición de empresa y de establecimiento que utiliza nuestra ley ya queda corta. Tenemos ahora, como bien lo dice Alberto Briceño Ruiz, centros de trabajo, que me parece la acepción que hoy bien podría utilizarse, porque muchos centros de trabajo no son empresas y porque la empresa ahora tiene distintas formas de expresión, distintos modos, pues no solo de producción de bienes o servicios, porque incluso hay empresas que no tienen actividad económica o centros de trabajo que no tienen actividad económica. Y esto pues sin duda implica que el derecho al trabajo se ve naturalmente presionado, en el buen sentido de la palabra, para que en el diseño de sus normas, en el diseño de sus instituciones, incluso en los propios contenidos de sus normas, tenga la necesidad de mutar, tenga la necesidad de cambiar, tenga la necesidad de adecuarse a las nuevas exigencias. Esto me parece que sin duda hay que entenderlo. Me parece que la posición que debemos asumir, por lo menos una posición crítica en relación al derecho al trabajo, es justamente eso. Me parece que hoy, o por lo menos antes de la reforma, y todavía después de la reforma, ¿por qué no decirlo?, hay un escenario normativo que complica mucho atender, por supuesto, las nuevas exigencias que hoy se tienen en el derecho del trabajo. Por consecuencia, me parece siempre interesante
partir de esta visión de la necesidad, de la conveniencia, de la pertinencia de la reforma siempre a la norma, no solo en el derecho al trabajo, sino en cualquier otra rama del derecho. Asimismo, para mejor entender, en mi opinión, algunas de las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, es importante que podamos por lo menos ahora perfilar dos conceptos que me parecen que son de suma importancia. Uno es la flexibilización de la norma y el otro es la desregulación. Las reformas que se hicieron el año pasado a la Ley Federal del Trabajo ya apuntan, aunque sea de manera precaria o tímida, hacia el escenario de la flexibilización. Cómo diseñar normas que puedan permitir que los contenidos que hoy exigen las relaciones obrero-patronales puedan tener ya cabida. Incluso esto no es algo tan nuevo. Si ustedes recuerdan la doctrina clásica del derecho del trabajo, y particularmente si ustedes recuerdan esa obra magnífica del doctor Mario de la Cueva, él ya hablaba en relación a los contratos de la minuciosidad de los contratos, de la exigencia de que los propios contratos, tanto individuales o colectivos, pudieran permitir que ahí se pudiera contener todo aquello que patrones y trabajadores estimaran que debiera contenerse. Y me parece que la reforma está ampliando ese territorio de flexibilidad. Procurar que la norma ya no sea, como bien lo menciona Graciela Bensusa, una norma dura, una norma difícil de romper, una norma que no permite acomodar las nuevas exigencias. Entonces, la flexibilización hoy, quieras o no, la tenemos en algunos aspectos de la reforma a la Ley Federal. El otro tema es la desregulación. La desregulación se traduce en el retiro de normas que estorban, que complican o que por lo menos condicionan determinados contenidos de exigencias en una relación obrero-patrón. Aquí la reforma laboral, diríamos, no fue tan profunda. Hay solo algunos atisbos de desregulación en la reforma que se hizo a la Ley Federal de Trabajo. Pero bueno, ya encontramos por lo menos algún escenario de desregulación, quitarle la dureza a la norma para permitir acomodar exigencias de patrones y de trabajadores. Hay también algunas cuestiones previas al comentario de las enmiendas que yo considero relevantes, es las limitantes de la reforma laboral, que también me parece es un escenario que en la medida de lo posible debemos tener claro, porque pues tenemos posiciones a veces tan opuestas en cuanto a una reforma laboral. Hay quien dice que pues no debe tocarse la Constitución, que no debe haber reforma laboral, o hay quien dice que sí debe tocarse la Constitución para hacer una reforma laboral. Una primera limitante que yo veo en la reforma laboral es que no se tocó la Constitución. Y recordemos que la Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria de un dispositivo constitucional y consecuentemente por su propia naturaleza ya tiene una limitación. No podríamos ir más allá del contenido constitucional. Y es por eso que en algunas instituciones que sí fueron intervenidas, hablemos por ejemplo del sindicato, no hubo profundidad,
y no hubo profundidad porque no se tocó la Constitución y porque además recordemos que tenemos ahí un convenio, el 85, en materia de respeto a la libertad y autonomía sindical, y entonces ahí teníamos una fricción que impedía que la reforma a la ley fuese más profunda en el tema de la reforma sindical. Esto por poner un ejemplo del por qué, si no se toca la Constitución, ya tenemos una primera limitante a la reforma. E incluso esa limitante la vamos incluso a observar cuando hablemos de las propias enmiendas. La reforma laboral, incluso a partir de la iniciativa, fue polémica. Durante su proceso legislativo hubo polémica. Pero cuando uno ya empieza a estudiar con detenimiento las enmiendas, realmente no es una reforma profunda, no es una reforma trascendente. No resuelve lo que dijeron que iba a resolver. Porque a veces se parte de una premisa incorrecta. La ley como producto cultural naturalmente ayuda, pero no resuelve. Motiva, pero no resuelve. Tener una buena ley ayuda, pero en sí misma la ley no es suficiente como para modificar o transformar una serie de cuestiones, como se dijo, por el propio iniciante y en el propio trabajo legislativo. No tenemos ni más ni menos empleo. No ha pegado en ese sentido positivamente la ley. Otra limitante que yo observo en la reforma es: la reforma deviene de una iniciativa que presentó el presidente de la República con carácter preferente. No fue una iniciativa ordinaria que permitiera que el Congreso se diera el tiempo suficiente para un análisis profundo, para un diálogo amplio, para procesar detenidamente las propuestas contenidos en la iniciativa. Vamos, fue una iniciativa que con el carácter de preferente presentó el presidente de la República, lo que implicaba la obligación del Congreso de atenderla en un plazo determinado. Y me parece que el plazo determinado que nos habla la Constitución es insuficiente para una iniciativa que se pretendió con la envergadura de la Ley Federal del Trabajo. Me parece que esta es otra limitante. Claro, me parece que hubo una cierta prisa en la última parte del sexenio de Calderón y seguramente no se quiso ir a casa sin que la reforma laboral pudiese llegar. Pero a mí me parece que el camino no fue el adecuado. Me parece que bien pudo ser una iniciativa en términos ordinarios y darle al Congreso la oportunidad de un tiempo mayor. Las iniciativas, como son propuestas, hay que analizarlas, hay que procesarlas, incluso hay que madurarlas, y hay que cabildearlas, y hay que acordarlas, porque al final las propias composiciones de los congresos van exigiendo tiempos precisos. Eso es una limitante dentro de las que observo en esta reforma de carácter laboral. ¿Cuáles son, en mi opinión, las enmiendas que resultan de relevancia? Y aquí quiero también hacer una aclaración, y una aclaración en relación a la reforma. Algunos puntos de la reforma tienen que ver con los compromisos derivados de convenios o tratados internacionales.
el cómo se aprovechó la reforma para introducir en la ley contenidos que estaban obligando al gobierno federal. Hay varias maneras de cómo insertar en el derecho nacional los tratados internacionales, y uno de ellos es este, el cómo trasladar contenidos de un tratado, de un convenio internacional, a una norma secundaria, diríamos en términos generales. La otra es intervenir la propia Constitución, la otra es simplemente mantener el convenio o tratado internacional en la ubicación que ya la Corte ha dicho y que ahora con el control de la convencionalidad, bueno, pues obliga naturalmente, ¿no? Y yo digo que obliga no solo al juzgador, sino también obliga al creador de la ley. El creador de la ley, cuando ejerce esta función tan importante, tiene que tener en cuenta no solo la Constitución, sino los convenios o tratados internacionales. Entonces también para el legislador aplica este tema de control de la convención. Y precisamente uno de esos temas que toca esta reforma es el artículo segundo, que se refiere al trabajo digno o decente. El trabajo digno, decente o decente lo traemos de un convenio suscrito con la Organización Internacional del Trabajo y que prácticamente se reproduce en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo. Incluso, si ustedes observan, la manera como se redactó no difiere tanto de lo que del propio concepto que está en el tratado. Dice: trabajo digno o decente, aquel en que se respeta la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, condición migratoria, estado civil, se tiene acceso a la seguridad social, se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad, etc. Consecuentemente, el trabajo digno decente no significa otra cosa que el pleno respeto por parte del derecho del trabajo a los otros derechos y libertades que le han sido reconocidas a la persona. En este sentido, y siempre que tengo oportunidad lo digo, el derecho al trabajo siempre debe ir en línea con otros derechos y libertades. El derecho al trabajo no puede abrogar, no puede derogar, no puede condicionar, no puede limitar ningún derecho, ninguna libertad que la Constitución reconoce. Debe hacerse siempre el esfuerzo, en el caso del derecho al trabajo, de ser congruentes, de ir en línea del absoluto respeto a los otros derechos y libertades que la Constitución establece, que incluso también va a ir desarrollando la reforma, como en el trabajo de menores, ahora privilegiando obviamente la educación básica y algunas otras cuestiones, que no es más que ir conciliando estos derechos y libertades reconocidos por la propia Constitución. Incluso hago un señalamiento que el trabajo digno o decente implica poner en línea los derechos y libertades que la Constitución Federal reconoce a favor de la persona. Eso es, al final de cuentas, diríamos, la razón del trabajo digno decente, y que el legislador estimó importante ponerlo en la Ley Federal del Trabajo, tal vez para que cada que se abra no se nos olvide. Que bueno, dicen que lo que sobra no hace daño, pero no era tan necesario, pero bueno, ya está ahí. De alguna manera se cumple con esa parte en un convenio. En segundo lugar, el que la Ley Federal del Trabajo ahora considere como parte de ella el trabajo digno decente, me parece que introduce
el principio de tutela sustantiva o de hecho de trabajadores y de trabajadoras, por supuesto, frente al patrón, incluso señalando que la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. La igualdad sustantiva, consecuentemente, a partir de lo que dice el artículo 4 de la Constitución, lo que hace es afianzar la oportunidad laboral de las mujeres, que me parece importantísimo, aunque la propia Ley Federal del Trabajo, como ustedes saben, reconoce que en la materia hombres y mujeres tienen iguales derechos y obligaciones. Pero sin duda, todavía en esta materia imperan prejuicios, y estos prejuicios se traducen en discriminación, se traducen en falta de oportunidad. Y bueno, la propia reticencia del hombre hacia la mujer cuando ésta va ganando territorio laboral. Esto es totalmente natural. Y esto está en función de una serie de prejuicios, una serie de conductas, una serie de actitudes que pues hemos venido heredando, hemos venido copiando o tomadas prestadas. Entonces es muy complicado. Pero bueno, me parece que al final de cuentas, si la reforma tiene esta pretensión de buscar que no haya ninguna forma de discriminación en relación a la mujer en el derecho de trabajo, es bueno. Me parece bueno. Y hay que decirlo y hay que repetirlo, y ojalá esto pueda tener, por supuesto, una materialización. En este contexto, y en apoyo justamente a ello, hay una adición interesante en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo para apreciar los conceptos de hostigamiento y acoso sexual, que había sido una pretensión y que incluso no solo estaba en la iniciativa del presidente de la República, sino en otra serie de iniciativas que ya estaban en el Congreso. Me parece que de esta manera lo que se pretende es introducir normas de apoyo o de auxilio para erradicar este tipo de cosas, que también me parece muy adecuado. A veces piensa uno que no era tan necesario, pero la repetición de estas conductas parece que justifica el que se establezca en la ley, que lo veamos siempre en la ley y que en la medida de lo posible vaya generándose un comportamiento distinto respecto, pues no solo de mujeres, sino también de varones, por supuesto, en este tema de hostigamiento y acoso sexual. Una cuestión, incluso sobre la que estaba platicando hace un rato con el licenciado Anguiano, es la subcontratación o el outsourcing. Hoy ya aparece en la Ley Federal del Trabajo, en mi opinión, no de manera tan correcta, el outsourcing. Sin duda el outsourcing, por lo menos en el caso de México, no ha sido bien visto. Se piensa que es una figura que pretende evadir obligaciones por parte del patrón, es una figura que pretende, por supuesto, tener menos plazas de trabajo, que es una figura que pretende que el trabajador no adquiera o no acumule ciertos derechos en función de que le pega a la estabilidad en el trabajo. Me parece que el outsourcing, visto por supuesto de manera seria, es una institución que coadyuva, que auxilia a una empresa, a un centro de trabajo, porque a través del outsourcing es posible que un tercero realice actividades o servicios
complementarios o incluso sustantivos en algunos países de las actividades propias de la empresa. Pero bueno, el legislador mexicano tuvo cierta reticencia, no fue muy atrevido y entonces regula el outsourcing, diríamos, en sus partes secundarias, pero no el núcleo del propio outsourcing. El legislador me parece que olvidó la real naturaleza del outsourcing. Fíjense que encontré una definición que me parece muy acertada del outsourcing de el doctor Manuel Palomeque López, que dice: ¿qué es el outsourcing? Es una expresión que refiere a una relación contractual que materializa supuestos de descentralización productiva o empresarial, tales como contrato de empresa, contrato de ejecución de obra, de arrendamiento de servicios o incluso supuestos de contratación administrativa para la gestión indirecta o directa de servicios, por lo que el empresario contratista, la empresa auxiliar, se compromete a la realización de una obra o de un servicio determinado y el empresario contratante o comitente, empresa principal o beneficiaria, adquiere la recíproca obligación de pagar un precio cierto. Este es un autor español y la definición se finca en la realidad jurídica española, en donde el outsourcing es un contrato que sí permite que un tercero incluso realice actividades sustantivas de la empresa. E incluso el propio Palomeque ya perfila lo que dice que en un futuro puede ser la empresa virtual. La empresa sustentada casi totalmente en el outsourcing. Es, por supuesto, una postura muy arriesgada, nos rompe el paradigma de la empresa tradicional, pero me parece, por la agresividad de las normas de la Unión Europea, que por ahí pueden ir caminando, por lo menos en esos países, en el tema del outsourcing. La reforma sobre el outsourcing tiene, por lo menos en función de lo que se establece de los artículos 15 al 15d, lo siguiente dice: tiene que justificarse la subcontratación atendiendo al carácter especializado que agregue un insumo a los procesos de bienes y servicios. Y me parece que esta característica que introduce la reforma limita o acota el outsourcing. Porque, ¿cómo definir cuáles son los trabajos especializados? Que pueden ser desde trabajos secundarios, que puede ser desde el trabajo de limpieza, o puede ser un trabajo especializado en cuanto a una actividad inherente propia de alguna fase o del proceso de producción de bienes o servicios. Pero por lo menos en la exposición de motivo se habla de trabajos especializados pero ajenos a las actividades sustantivas. Se establece incluso: no podrá comprender la totalidad de las actividades del centro de trabajo. Otra limitación. ¿Qué impedimento hay que implique la totalidad de las actividades? Bueno, me parece, en opinión personal, que ninguno, pero aquí lo que trató el legislador fue de conciliar, obviamente, los intereses de unos y de otros. Mire, el outsourcing no te va a sustituir totalmente tu planta laboral. Puedes permanecer con ello porque hay un impedimento para que no se atienda a través del outsourcing la totalidad. Entonces, no te compliques la vida, vamos a atender a todo. Es como se dice en derecho parlamentario: cómo hacer una norma y quedar bien con todos. El outsourcing, de acuerdo con la reforma, no podrá comprender trabajos o actividades similares
a las que realizan los trabajadores en la empresa beneficiaria. Y esto también naturalmente limita, porque si en la empresa ya tengo trabajadores con actividades perfectamente especificadas, son el objeto de los contratos, en relación a ellas no habrá outsourcing. El beneficiario, la empresa principal, el contratante, porque al final de cuentas eso es, no hay por qué llamarle beneficiario, sigue la vieja idea aquella del contratista, ¿no? Sigue esa idea y me parece que son cuestiones totalmente distintas. Dice el beneficiario, que es la empresa principal o la empresa que contrata, debe cerciorarse que el contratista cuenta con la documentación y los elementos propios para cumplir con las obligaciones para con sus trabajadores. Una situación me parece que se torna un tanto compleja para el beneficiario de la obra. El beneficiario, la empresa que contrata, debe constatar de manera permanente, y ahí lo convierte como el auxiliar del inspector del trabajo. La empresa que contrata debe constatar, debe verificar, debe cuidar que de manera permanente el contratista cumpla con las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio ambiente. Me parece son exigencias que me parece no son para la empresa principal, son para el propio contratista, porque al final la propia empresa que presta outsourcing es patrón. Ahí se le olvidó a la ley reconocerlo como tal, de tal manera que el outsourcing no es una pérdida de empleos, porque los 10 trabajadores que yo no tengo los voy a tener mediante el outsourcing, y allá tendrán su patrón. Entonces, me parece que tampoco el asunto va por ahí de pérdida de puestos de trabajo o de sustitución de puestos de trabajo. Tampoco se obliga a las empresas a que tengan un porcentaje de puestos de trabajo para que puedan contratar outsourcing, que es otra cuestión que me parece el legislador olvidó. Dice, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el beneficiario utiliza el régimen de subcontratación en forma dolosa. Allá hay una presunción cuando tenga por objeto simular salarios o prestaciones. Pero es que esta no es la razón del outsourcing. Yo contrato el outsourcing y le pago a la empresa un precio. Yo no sé, en función de lo que le pago a la empresa auxiliar, ¿cómo va a atender a sus trabajadores? Eso no me importa. Que les pague menos o más que los que yo tengo. ¿Por qué a esa exigencia de la ley? En el sentido de, si eso pasa, entonces es un outsourcing doloso. Me parece una situación totalmente absurda. Sin embargo, al final de cuentas, yo digo que aun cuando la regulación del outsourcing es tímida, pues es de reconocerse cierto avance, y el avance está en que se reconoce el outsourcing. Y seguramente en la medida en que este régimen del outsourcing pueda permear, pueda consolidarse, pueda tener mayor presencia en el contexto laboral mexicano, pues las normas sobre el outsourcing tendrán naturalmente que ir cambiando. Esto me parece que así debe ser. Como que hay que probar a ver cómo funciona. Y luego de cómo funciona, bueno, pues ahí lo vamos a ver. Lo importante es que ya tenemos un reconocimiento naturalmente del outsourcing. Por eso aquí se hace el señalamiento, cuáles son las características. Pues un trabajo especializado, no la totalidad de las actividades, no actividades similares a las que realizan los trabajadores. Hay una responsabilidad solidaria que aquí traslada el tema de del contratista clásico. Es discutible porque la empresa contratista al final de cuentas tiene autonomía laboral frente a sus trabajadores.
pero traslado aquel viejo esquema del contratista y si aquel incumple tú eres responsable solidario. No me parece la mejor manera de solución, pero entiendo que aquí el legislador trata de preservar obviamente los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Tampoco es tan cuestionable, pues, pero que también puede estar limitando el outsourcing si lo vemos desde el punto de vista objetivo. Hay que verificar, decíamos, el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad, salud, medio ambiente, introduce el concepto de el outsourcing doloso, en fin. Sin duda el outsourcing hoy más presente que nunca, quieras o no. Entonces me parece que el reconocimiento es bueno, pero habría que ir caminando para que las normas vayan adecuándose, vayan poniéndose a tono, por supuesto, de estos. Y es que el outsourcing, al final de cuentas, está obedeciendo a nuevos modos de producción. Yo les decía que el modelo o el modo fordista hoy está cada vez menos utilizándose y los modos de producción hoy tienen escenarios muy diversos y en ese sentido me parece que reconocer el outsourcing ya es un buen punto de partida. Otra reforma interesante son la maquila en sentido genérico implica que la empresa beneficiaria administra insumos o ministra, diríamos, la materia prima para que otro por encargo realice una actividad concreta que se traduce en un bien, generalmente. Yo, empresa, ¿qué diríamos? Puedo tener a una maquiladora como contratista y le administro la mezclilla, los hilos, el tipo de botones, le doy los modelos, y lo que hace la maquiladora es simplemente, ¿qué es lo que hace la maquiladora? Simplemente a partir de las instrucciones del beneficiario, confecciona, arma un determinado bien. Ahora, la maquiladora puede ser una modalidad de outsourcing, puede ser una modalidad de outsourcing, ¿sí? O puede ser una modalidad de empresa independiente que bajo un esquema de contratación distinto al outsourcing le presta un servicio a la otra empresa. Habría ahí que ver, ahí mucho tiene que ver qué tanta la conveniencia del contrato de outsourcing, de un contrato de prestación de servicios, de un contrato de mano de obra. Yo creo que la maquila sí puede en algún momento ser un modo de outsourcing. Ahora, ahí sin duda las empresas maquiladoras, algunas tienen, diríamos, contratos de exclusividad con empresas determinadas. Algunas no, tienen una dispersión de contratos porque le prestan servicios a una y a otra y a otra y a otra empresa. Y generalmente las maquiladoras, por lo menos las grandes maquiladoras, son empresas propias, autónomas, que van no bajo contratos de outsourcing, sino bajo contratos de prestación de servicios o contratos de obra. Porque el outsourcing obligaría, por supuesto,
a que tanto la empresa que presta el servicio, la empresa auxiliar y la empresa principal o comitente tuvieran que irse ajustando a todos estos requerimientos de la ley, lo cual acuta una o acota otra, ¿sí? Pero la empresa maquiladora me parece que es una empresa que cumple una función y que atiende un proceso que una empresa principal o no puede hacer porque no tiene los recursos o porque le sale más barato hacerlo a través de una maquiladora. Eso es, la maquiladora surge por eso. Surge de origen por la mano de obra barata en un proceso determinado de producción. Una empresa es social de la otra y esa otra quita en caso de los zapatos, son los mismos socios o algunos de los socios son de la principal y otros iguales en el socios. Entonces ahí podría darse. Sí, por supuesto. Digo, no hay ningún problema. No, vamos, hoy podríamos tener perfectamente una empresa principal y a partir de la empresa principal derivar secundarios. No vería ningún problema y que estas secundarias pudieran, bajo un contrato de outsourcing, prestar servicios a la empresa primaria principal. No le vería ningún problema. ¿Sí? De hecho sucede, porque de pronto tenemos una empresa principal, pero de ella desprendemos secundarias a las que en función de pretensión de autonomía contable, fiscal, laboral, etcétera, resulta más conveniente. Y entonces te voy a prestar cierto tipo de servicios que o son complementarios o te atienden un determinado proceso de producción, pero que resulta mejor porque yo me especializo en ello y tú ya no tendrás que ocuparte de si en algún momento determinado la moda te exige ahora un tratamiento de piel, un tipo de material, un tipo de suela. No te preocupes, yo, porque me he especializado en ello, tengo el equipo, tengo la máquina, entonces no te preocupes de ello, yo te lo ministro, tú dime cómo lo quieres. Eso es incluso una vertiente de cómo en torno de una empresa principal pueden surgir empresas especializadas que justo por la especialización pueden permitir a la principal atender una demanda de mercado con mucha oportunidad, que al final de cuentas eso es competitivo. Yo no tengo cómo hacer, pero tú sí. ¿Para qué me preocupo yo? Si tú sí. Suele suceder. Ahora, ¿qué pasa incluso con, no solo en este contexto, Pemex? ¿Por qué se ha hecho la dispersión de Pemex? Justo por la especialización. Pemex Exploración, Pemex Reflexión, Pemex Esto, Pemex los recursos. Porque es menester, sí, tener una empresa principal, pero tener empresas secundarias especializadas que atienden procesos específicos, pero que tienen un fin común en un proceso determinado, en el tema de petróleo o el tema de gas. Es una tendencia natural, no le veo, vamos, es propio, es un nuevo modo de producción, al final de cuentas, es un nuevo modo de producción. Ahora, estos nuevos modos de producción presentan retos, y retos importantes a la norma laboral, porque la norma laboral, incluso cuando la propia ley nos define y finca la norma laboral, lo hace en unidades económicas de producción.
Y hoy la verdad es que ese fincamiento ya no puede hacerse, porque ha cambiado modo de producción, porque las exigencias del mercado implican modificación natural en contenidos de los propios contratos, o la propia relación entre centros de trabajo, la propia necesidad de la especialización. La outsourcing surge por eso también. Yo soy especialista en la nómina, ¿no? Contrato, ¿quién me lleva la nómina? ¿No? ¿Para qué me preocupo? Hay un especialista, él está al tanto que viene la reforma hacendaria, todo, él se va a hacer cargo, yo le pago porque haga eso. Es el especialista que acude a la empresa principal. Y lo mismo pasa con ellos. Puede ser alguien totalmente ajeno, puede ser parte de la estructura de la empresa a través de esta secundaria. Esto. Una reforma también que llama mucho la atención es sobre lo que se ha denominado modalidades de contratación, que algunas no son propiamente modalidades en la contratación o no son propiamente nuevas duraciones de contratos. Por ejemplo, en el artículo 39A se habla del periodo de prueba, pero no es un contrato a prueba. De pronto hay ese malentendido. El periodo de prueba es una condición dentro del contrato, porque para que exista periodo de prueba es necesario, como dice el artículo 39, que tengamos un contrato por tiempo indeterminado o indefinido o mayor a 180 días. Entonces, el periodo de prueba solo podríamos establecerlo cuando tengamos este tipo de contrato. Y si tenemos un contrato por tiempo indefinido, entonces no es propiamente en su origen, en su acepción originaria, un contrato a prueba. Porque si no tengo un contrato por tiempo indefinido o mayor a 180 días, no puedo poner ahí un periodo de prueba. Entonces, en realidad, me parece que debemos partir de la idea de que no se trata de un contrato a prueba, sino de la posibilidad de que en un contrato podamos introducir como una condición un periodo de prueba. El contrato de capacitación inicial, me parece que es una buena idea y ojalá no se distorsione, diríamos, la intención del legislador en el propósito de que a través de este tipo de contratos las personas tengan la oportunidad de ingresar al mundo laboral, de tener una primera experiencia de trabajo, de tener, por supuesto, la oportunidad de acumular experiencia y de tener incluso referentes que cuando alguien busca trabajo, de pronto las referencias están ausentes, porque no es trabajado en ningún lado. Entonces me parece que es una buena oportunidad para que las personas inicien en el tema laboral. Ahora, el tema del periodo de prueba o el tema de capacitación inicial pueden implicar en algún momento determinado una resolución del contrato, que me parece que no fue la mejor manera de resolverlo, porque si tengo un contrato por tiempo indeterminado y le introduzco un periodo de prueba, me parece que hay hasta una contradicción. La Ley Federal de Trabajo establece que al término del periodo de prueba, el patrón, con la opinión de esta comisión, que para ahora se crea esta comisión de capacitación y adiestramiento, que ahora tiene un nombre mucho más amplio, que es la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento,
ella opina, pero la opinión de esta comisión no es vinculatoria para el patrón, así que al final de cuentas el patrón puede decir, ¿sabes qué? No superaste el periodo de prueba, la capacitación inicial concluye, no tienes el perfil para que puedas mantenerte en la empresa y se resuelve el contrato. Una situación me parece que no fue adecuadamente resuelta por el legislador y que va a causar sí algunos problemas, incluso distorsión, porque seguramente, por lo menos en mi opinión, este periodo de prueba posible pueda entenderse como un contrato a prueba. Y ahí viene, me parece que ahí sí pueden venir algunos problemas por una mala interpretación del contrato. Como ustedes lo saben también, una de las enmiendas que resultan interesantes es la del artículo 47, en la parte final, sobre el aviso de rescisión de contrato. Sabemos que ya anterior a la reforma y dentro del procedimiento obligado para el patrón para rescindir un contrato, tenía que notificárselo al trabajador, expresando él las razones o los motivos de la rescisión, señalando la fecha a partir de cual opera la rescisión, el por qué te despido, por supuesto. Salvo que el trabajador se negara, pues entonces podríamos utilizar la junta para la notificación. Hoy la reforma, hoy como queda esta parte final del artículo 47, para el patrón es optativo. El patrón decide si le notifico al trabajador y si no quiero que sea la junta quien. Se establece entonces una notificación optativa para el patrón. Pero claro, las exigencias son exactamente las mismas. Hay que presentar un escrito risorio mencionando las causas, los motivos, las razones, para no dejar en estado de indefensión al trabajador, por supuesto, en este tema. Pero hay también algo muy interesante en este tema del artículo 47. Si ustedes recuerdan que cuando el